Mi nombre es el ingeniero Carlos Casas y por parte de la clase de la ingeniera Mónica Arellano les voy a dar un pequeño tutorial sobre el uso de un software conocido como EPANET en su versión más actual 2.2. Este software es el que tengo aquí abajo, y este software nos permite el análisis de pues redes de distribución principalmente, tratar con agua para uso doméstico. Hay otro software que también viene de la misma compañía estadounidense que se conoce como SWMM, SWIM le pueden llamar, pero ese se dedica o se especializa más al análisis de sistemas de alcantarillado, ya sea drenaje sanitario o pluvial, y nos permite ahí mismo obtener cálculo de cuencas, áreas específicas o tributarias, algo que PANED en sí no desarrolla, pero sí el cálculo de presiones en redes abiertas o cerradas de distribución en un fraccionamiento. Bien, para descargar el software, pues es muy fácil, simplemente colocan en panel, descarga. La primera página, que es la del gobierno de Estados Unidos, es la que le dan clic, bajan y nos van a presentar las versiones más recientes y la última data del 2020. Esa es la que descargan, instalan. Es un programa que no pesa nada, que se instala muy fácilmente sin ningún permiso adicional. Entonces no hay ningún problema en la instalación. Es un software totalmente gratuito y, como les digo, muy amigable y fácil de instalar. Bien, en este caso, este es el software. Lo estoy abriendo y esta es la interfaz que siempre nos presenta. Este es el área de trabajo, en donde nosotros vamos a trazar diferentes elementos que compongan una red de distribución. De este lado es, digamos, el panel de administración de elementos, en donde nos va a ir mostrando todo lo que dibujemos enlistado de esta manera. Así también nos va a permitir aquí en mapa visualizar resultados. Y en sí es una interfaz sencilla. Ahorita vamos a ver qué elementos vamos a ocupar y cómo los vamos a ir colocando en el mapa. Bien, para eso hay que partir de un proyecto. En este caso, voy a abrir un archivo de AutoCAD que ya tenemos previamente establecido, y que esto corresponde a un pequeño fraccionamiento. Sobre ese fraccionamiento, ahorita vamos a ver los pasos iniciales que se realizan para poder posteriormente ingresarlos al software de Panet y trabajar con ellos. Permitan que abra AutoCAD. Bien, aquí estamos viendo el pequeño fraccionamiento. Cada uno de esos son lotes donde va a haber viviendas residenciales. Tenemos algunas áreas municipales. Este es el ingreso por caseta. Y sobre este lote ya se trazó una red de distribución. Esos corresponden a nodos o nudos, como le quieran llamar, de la red. Cada uno corresponde a un nudo. Si recuerdan en sus clases de abastecimiento de aguas, pues aquí hay, digamos, cruceros que se instalan, ya sean codos específicos, los atraques y otros elementos, ciertas válvulas. Y todos estos, pues, son los ductos que conectan entre esos cruceros, y que estos ductos es donde se sacan las tomas domiciliarias para cada una de las viviendas. Entonces aquí trazamos el conjunto de la red de distribución. Esta ubicación corresponde a un tanque elevado que va a tener el fraccionamiento. De aquí parte en el crucero 1, 2, 3, nodo 4, 5, 6, 7, 8, y esa numeración se le dio. También se propuso alguna dirección del flujo. Eso es una propuesta simplemente. Y aquí tenemos también cuál es el nivel de rasante, es decir, el nivel al que se encuentra ubicado con respecto a la topografía del sitio. Es información que también EPANET necesita para trabajar. En este caso, nosotros partimos de esto porque no es una clase de diseño de abastecimiento, sino es saber implementar, saber cargar sobre el software de EPANET todos esos resultados y poder y trabajar con ellos. Entonces, normalmente aquí lo que se haría es saber cómo calcular la aportación que le atribuye a este ducto, a cada uno de los ductos. Si recuerdan, en su clase de abastecimientos, aquí se trazaban áreas tributarias y después con esas áreas se calculaba un gasto medio domiciliario, al que se le sumaba también un gasto municipal si había áreas verdes, se le sumaba un gasto comercial, perdón, o industrial, de acuerdo si es que era industrial o comercial. Se obtenía un gasto final acumulado, con ese se proponía un diámetro, se calculaban pérdidas y iteraciones, un conjunto de varias iteraciones hasta que tuviéramos un balance de todo el sistema, y conocíamos que había redes cerradas y redes abiertas.
que totalmente, digamos que hace un circuito. Las abiertas es donde los extremos literalmente estaban abiertos. Cosas básicas, pero como les digo, nosotros vamos a partir de lo que estamos visualizando aquí. Entonces, ahora una vez que se trazó en AutoCAD, en un Excel, permítanme, en un Excel, lo recomendable es que los nodos o los puntos de crucero los enlistemos y aquí en AutoCAD pues colocamos las elevaciones que estamos visualizando. Es decir, en el nodo uno, que es este, ¿cuál es su cota o cuál es su nivel de rasante? 500. Entonces aquí lo colocamos 500. Y así para cada uno de los nodos simplemente pasar la elevación que estamos viendo. Por ejemplo, es 498.58, ahí lo estamos visualizando. Y así para cada uno de los nodos. Entonces hacemos este listado. Ya con Evanet vamos a obtener estos resultados que posteriormente son los que se necesitan. Generalmente se necesita conocer que en cada uno de los cruceros o nodos se presente carga, eh, una carga mínima necesaria para que todas las viviendas puedan tener la presión adecuada para el funcionamiento de los aparatos hidrosanitarios al interior de las viviendas. Otra de las tablas es esta que estamos viendo aquí, en donde listamos ahora los ductos. Por ejemplo, el ducto de 1 a 2 ponemos la longitud. Pues simplemente aquí en AutoCAD seleccionamos y sabemos la longitud. Y aquí tenemos gastos. Estos gastos, como les digo, normalmente se obtendrían trazando áreas tributarias, haciendo los cálculos parciales, un gasto total y ya lo atribuimos. En este caso, no es una clase de abastecimiento, entonces los gastos ya están aquí dados para cada una de las tuberías que tenemos aquí. Entonces vamos a partir de esta información para poder ingresar los datos en Panet. Bien, en EPANET se puede cargar directamente todo este plano para que nos sea más fácil nosotros poder trazar sobre el dibujo base que tenemos. Entonces, ¿cómo es la forma de pasarlo? Bien, EPANET trabaja, eh, o le voy a dar directamente la forma más sencilla. A este plano le vamos a dar la opción de exportar como otro formato. Y esta extensión .wmf es generalmente con la que trabaja EPANET. Entonces le podemos poner base proyecto. Lo guardan en la carpeta que ustedes deseen, donde tengan administrada toda su información. Le damos guardar, nos va a pedir que seleccionemos todo lo que queremos exportar y le damos enter. Y listo, ya se exportó. Entonces nos podemos ir directamente a Panet y sobre la interfaz de Panet vamos aquí a View, Backdrop, Cargar. Vamos a la carpeta que teníamos, que en este caso es Panet, y aquí está. Le damos a abrir. Y estamos visualizando. eh, Aquí están las barras de navegación. Por ejemplo, si queremos desplazar, pues esta sería. Y para alejar y subir, pues en mi caso, yo simplemente con el scroll hacia adelante y hacia atrás me permite dejarlo. eh, pero hay casos que no. En casos que no, se van a tener que manejar con las lupas de menos o más. Entonces es de acuerdo a cómo esté funcionando en su sistema. Entonces aquí están las barras de navegación. En mi caso, ahí está. Y ahí estamos visualizando el plano. Bien, entonces ya tenemos el plano sobre la interfaz de panel. ¿Qué vamos a hacer? Pues empezar a dibujar, pero antes pues vamos a guardar el archivo. Entonces le damos ya sea en archivo, guardar como, buscamos la misma carpeta y le ponemos ejemplo de proyecto. O el nombre que ustedes quieran, ¿verdad? Esto simplemente es un ejemplo. Ahora, antes de trabajar, vamos a configurar em, criterios básicos o nomenclaturas básicas. Cada uno de los ductos y nodos que vamos a dibujar aquí van a tener una nomenclatura específica. Así también, a lo mejor la mayoría de los ductos va a tener el mismo diámetro y no va a ser necesario que estemos ingresando diámetro por diámetro. Hay una forma más sencilla de que ya en automático todos tengan el mismo diámetro y eso es en esta parte de proyecto y aquí. Entonces aquí nos permite nosotros establecer prefijos automáticos que ya todos los ductos van a ir teniendo, sin necesidad de estar ingresando manualmente cada uno de los nombres. Por ejemplo, aquí esta se refiere a los nodos. Nosotros vamos a ponerle como, ¿cómo le nombran acá?
Bueno, aquí no le puse nomenclatura, vamos a ponerle como nodo un guión. ¿Qué significa? Que el programa al dibujar el primer nodo, en automático aquí le va a poner un uno. De hecho, acá nos dice que los incrementos es de uno, es decir, va a ir enumerando de uno, 2, 3 en incrementos de uno. Entonces, a nosotros poner n guión y dibujar el primer nodo, en automático va a poner uno. El siguiente va a ser n-2, n-3, etcétera. Esto se refiere a depósitos, a tanques elevados. Aquí voy a poner tanque, que este sí lo vamos a utilizar. Y este se refiere justamente a los ductos. Entonces, como son ductos, le voy a llamar así. En este caso, estos tres son los que vamos a utilizar, entonces simplemente los vamos a modificar. Ahora aquí nos dice acerca del tanque. El tanque por el momento no lo vamos a mover porque no es mucha edición, pero por ejemplo aquí esto sí es más edición. Esto se refiere primero a las unidades. ¿En qué unidades quiero trabajar? Esos son galones por minuto, así se van por los ingleses y acá tenemos el sistema métrico decimal, litros por segundo, litros por minuto, metros cúbicos por día, creo. Entonces, para no complicárnoslo, esto creo que son metros cúbicos por hora. El que vamos a trabajar son litros por segundo. Litros por segundo. Y aquí nos dice cuál es la fórmula de pérdidas que nosotros vamos a utilizar. Si recuerdan abastecimientos, pues aquí hay una cierta presión, pero al recorrer el agua va a haber pérdidas por recorrido. Hay distintas fórmulas, por ejemplo, la de Hasse Williams, la de Darcy Weisbach, la de Chesney Manning. Entonces aquí nos da tres opciones. Nosotros vamos a trabajar en automático con la de Hasse Williams. Si recuerdan la fórmula de Hasse Williams, es esta que involucra. Hay distintas formas de acomodarla, pero involucra el gasto, un coeficiente de rugosidad conforme el material y el diámetro de la tubería y la longitud de la tubería. Entonces, aquí lo que nos interesa conocer es que tiene un cierto coeficiente de rugosidad. Entonces, en cualquier tabla que ustedes busquen coeficientes de rugosidad de Hazen-Williams, les va a salir de acuerdo al material cual van a utilizar. En este caso, siempre andan arriba de 100, 150, 140, 130. Entonces, vamos a utilizar la de Hasse Williams. Si utilizaran Chessy Manning, por ejemplo, ya los coeficientes cambian y se asocian más coeficientes de rugosidad de Manning. Aquí dice la gravedad específica y la viscosidad, es decir, aquí nosotros podemos modificarlo de acuerdo al tipo de flujo que tengamos, del fluido, perdón, que tengamos. En este caso es agua, entonces así lo podemos dejar. Aquí el número máximo de iteraciones que va a hacer el programa. Igual cuando hacían en abastecimiento de aguas, las iteraciones con hojas de cálculo en Excel, pues hacían varias y varias veces. Esto es lo mismo. Entonces aquí tenemos ya una configuración. Lo demás lo vamos a dejar por defecto. Aquí sí, regresando, nos dice la longitud de las tuberías. Aquí en automático va a poner que son 1000 metros. Sin embargo, em, cada tubería tiene diferente longitud, ya se enlistó aquí. Entonces, esa sí va a ver cómo de verla manualmente. Aquí hay una opción donde nos dice que en automático se calculen las longitudes. Sin embargo, para eso habría que escalar el plano y aún así no sería tan preciso. Entonces no lo vamos a mover por ahora. Y aquí viene el diámetro de la tubería. Esos diámetros, nosotros vamos a proponer que el diámetro para todas las tuberías es de 4 pulgadas. Recordemos el abastecimiento que es el diámetro mínimo recomendado para sistemas de abastecimiento, es decir, 10 centímetros aproximadamente. Bien, aquí el programa nos va a pedir que ingresemos el diámetro en milímetros cuando nosotros hacemos la opción de litros por segundo. Entonces, ¿cuántos milímetros son 10 centímetros? Pues son 100 milímetros. Y la rugosidad, esta rugosidad se refiere al material utilizando la fórmula de Hasse-Williams. Generalmente para el material, ya sea asbesto o cemento, se utiliza un 130, un 140, vamos a ponerle 140. Entonces, en automático ya nos va a poner que todas las tuberías tengan este diámetro y esta rugosidad. Le damos OK. Acá abajo nos dice que ya está en litros por segundo, que no se van a calcular las longitudes y ya podemos empezar a trazar. Bien, vamos a comenzar. Aquí tenemos un tanque. Este es el que nos interesa para colocar un tanque. Le damos agregar tanque, lo ponemos donde queramos. Esto simplemente es, digamos, un esquema de la red de distribución. No tiene que ser tan preciso
porque posteriormente se ingresan elevaciones y distancias y es donde el software ya hace la precisión en los cálculos. Entonces esto simplemente es un esquema y la base que pusimos. Bien, ahí está el tanque. Ahora vamos a dibujar todos los nodos. Pueden dibujar, sí, todos los nodos, porque sin nodos no se pueden dibujar tuberías que unan los nodos. Entonces, vamos a comenzar a dibujar los nodos. Para eso, esta es la opción, esta que estamos viendo aquí. Entonces, tenemos un nodo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están. Y si se fijan, aquí en automático sí nos fue colocando la nomenclatura conforme lo que nosotros deseábamos. Ahí se puede observar. Ahora, una vez que están dibujados los nodos, vamos a ingresar las tuberías que van a unir a esos nodos. Para eso está la opción, agregar tubería. Entonces aquí sí hacer un pequeño zoom por lo siguiente. Ya que tenemos dibujar la tubería, vamos a seleccionar el tanque y en automático va a empezar a dibujar esta línea punteada indicándonos dónde la queremos cerrar. Nos acercamos al punto, damos clic y ahí se cerró. Y ya se dibujó como D1, ducto 1. Bien, la siguiente hasta acá y ahí se cerró. Otra hacia acá, la siguiente es de aquí hasta acá, la siguiente es de aquí a acá, otra de aquí a acá. Ahí no se cerró, por ejemplo. Entonces simplemente es atinarle al puntito y ahí se cierra. Tenemos otra de aquí a este punto, otra de aquí a este punto y tenemos otra de aquí a este punto, otra de aquí a este punto y así se puede visualizar. Bien, aquí hay que hacer una observación y es que, bueno, nos faltó esta de aquí. Bien, la observación es la siguiente, que aquí yo puse unas flechas propuesta del sentido del flujo. Es recomendado, o podemos decir que así debería hacerse, de que el trazo de los ductos se realice en esa dirección. Por ejemplo, esta flecha indica que va hacia 3, entonces comenzamos trazando de aquí y cerramos acá. Creo que los ductos en lo que no lo hice así fueron estos de acá arriba, este y, y este. Entonces, si tengo dudas, pues los puedo eliminar directamente aquí, le damos a la crucita eliminar, o también simplemente lo selecciona, le damos suprimir. Ya nos pregunta si deseamos eliminarlo, decimos que sí. Igual con este. Entonces, lo que les menciono es que si este va la flecha hacia acá, entonces lo puede trazar así. Y si este va hacia arriba, lo trazo así. Muy bien. Bien, ya tenemos dibujado el sistema de ductos también. Si nosotros queremos quitar de repente el mapa, porque nos está confundiendo, con el segundo botón del mouse, simplemente desactivamos la opción y ahí tenemos el esquema. Aquí se puede volver a activar. ¿Qué más se puede hacer en el segundo botón del mouse? Nos vamos a opciones y aquí nos va a decir de qué tamaño quieren los circulitos, los nodos. Vamos a hacerlo más grandes. Las tuberías, qué tan gruesas las quieres. Esto simplemente pues las etiquetas. Aquí nos dice que queremos visualizar de los nodos. Por ejemplo, yo quiero que me aparezca la nomenclatura de los nodos, la nomenclatura de las tuberías. Y ahorita esto lo vamos a ver en resultados, que también es de preferencia activarlo. Aquí nos dice que si queremos que dibuje el sentido del flujo que el programa en automático va a definir. Aquí le podemos poner que sí y qué tamaño. Y también podemos modificar el color del fondo, por ejemplo, así. Entonces, esas son las opciones que nos permite el programa.
Bien, entonces aquí vemos que sí se hizo más gruesa la línea y que ahora nos pone en automático cómo llamamos a cada uno de los nodos y a cada una de las tuberías. Muy bien. Ahora, si nosotros no queremos con respecto a la tabla que tenemos, porque en este caso yo coloqué como que la tubería se llama 1 a 2 y en este caso se llama d dos, perdón, se llama d uno. Entonces podemos o modificar aquí o modificar allá o sin modificar nada, pero no confundirnos sobre lo que estamos trabajando. Por ejemplo, el nodo uno en este caso se llama tanque, tanque uno. El nodo 2 se llama N1 y así el resto de elementos se llaman nodo, o se llama, a ver si se puso correctamente. El nodo 2 sí corresponde a ese, el nodo 3 sí corresponde a ese, el nodo 4 simplemente estoy revisando que se cumplan conforme lo que sale si está bien. El 5 es 84, ajá. El 6 es 83, el 7 es 59 y el 8 es el 32. Bien, entonces lo que tenemos aquí con la nomenclatura de un nodo sí corresponde a las elevaciones, a las cotas que tenemos aquí, entonces está bien. Ahora los ductos, este es el de uno. Esto simplemente, como le digo, lo estoy haciendo para evitar confusiones, pero pues pueden evitarse no hacer, este, siempre y cuando entendamos qué datos son los que se van a ingresar. Este es el de 2, el de 3, de 4 de 46 metros, de 5, de 6. ¿Dónde está el de 6? Ok, no hay de 6 por la cuestión que eliminamos. Entonces aquí también nos sirve, por ejemplo, de ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que no modificamos nada de esto, que se quedó así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues en realidad vamos a las tuberías y esta tubería, al darle doble clic, nos sale como le queremos llamar. Le vamos a llamar a uno de uno a 2. Uno a 2. Ahí está, uno a 2. Y por ejemplo, esta tubería ahora se va a llamar de 2 a 3. Perdón, de 2 a 3. Esta se va a llamar de 3 a 4. Esta se va a llamar de 4 a 5. Entonces son opciones que se pueden ir haciendo en el programa. Esta de 5 a 6. Y ahorita que regrese van a estar las demás ya correctamente enumeradas. Bien, aquí está ya todo modificado. Y con modificado me refiero a que todas las tuberías se enlistaron con esos numeritos, por ejemplo, de 5 a 6, o esta tubería se conoce como de 6 a 7. Si le damos doble clic, se despliega la tabla donde nos dice el nombre. También lo que hice es ajustar la nomenclatura de los nodos. Los nodos, en lugar de ponerle nodo, guión y un número, le puse exactamente el número que tenemos aquí. ¿Por qué hice eso? Porque simplemente es para que no se compliquen ustedes en lo que están visualizando de fondo y cómo están realmente denominados los nodos. Entonces, simplemente eso es para fines de que no se vaya a confundir el ejercicio. Entonces, si le damos clic sobre un nodo, por ejemplo en este, ya vemos que se llama test, igual que el número rojo que aparece aquí del fondo. Aquí está la lista completa de las uniones. Aquí podemos revisar las tuberías, todos sus nombres y ya estamos listos con la nomenclatura. Bien, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es empezar a ingresar los datos. Vamos a irnos directamente al tanque. Aquí en el tanque ustedes solo tienen que ingresar un valor y es el valor que le van a dar al tanque. Es decir, a partir de su cota de desplante, qué tan elevado está el tanque.
y le vamos a dar una elevación, pero esa elevación corresponde a conforme el sistema sí, elevación que estemos ingresando. En este caso, este es 500 y este es 498,58. A partir de 500 le vamos a dar una altura al tanque. Vamos a suponer, vamos a dar una altura de 20 metros. De manera que la elevación va a ser 520 metros. Listo. Esto lo vamos a dejar ahorita por default. Ya después se podrá ver exactamente qué se le va a modificar y qué altera estos resultados. Por ejemplo, podríamos decir que el tanque va a ser un tanque circular de 5 metros de diámetro. Entonces aquí se le pondrían 5. ¿Qué nivel máximo y mínimo va a tener el tanque al interior? También se puede modificar. Por ejemplo, vamos a suponer que el tanque tenga una altura máxima de 3 metros. Entonces el nivel máximo va a ser 3 metros y el mínimo vamos a poner 1 metro. Que el nivel inicial también sea 1 metro. Y así se puede ir jugando con esto. Bien, cerramos lo del tanque, ya asignamos que la elevación es 520. Vamos a irnos ahora con los nodos. Aquí en los nodos es lo más interesante, lo más complejo de ingresar. Para esto voy a desactivar el fondo para que se visualice mejor. Voy a ver si puedo incrementar las etiquetas. Ahí está. Y ahí se está visualizando. Bien. Entonces, para los nodos, me voy a ir directamente al nodo 1, que se conoce como 2. Aquí vamos a ingresar también la elevación, que esa elevación la tenemos aquí listada en esta tabla de Excel. ¿Cuál era el panel? Aquí está. Bien. Entonces, el nodo 1, la elevación, perdón, el nodo de la elevación es de 498,58. Ahí lo puse donde no es, perdón, aquí en elevación. 498,58. Y aquí nos pregunta la demanda base. ¿A qué se refiere? ¿A cuál es el gasto que vamos a tener en ese nodo en litros por segundo? ¿Cómo vamos a obtener eso? Bueno, por ejemplo, aquí donde teníamos en este nodo, el gasto que debe haber aquí para que vaya a distribuir hacia acá debe ser el gasto que necesita el ducto de 2 a 3, el gasto parcial, el gasto único. Entonces, por ejemplo, en este nodo, ¿cuál es el gasto que sale? De 2 a 3. Entonces, por ejemplo, si nos paramos en el nodo 3, ¿cuál es el gasto que sale? La suma del gasto de 3 a 4 más el gasto de 3 a 9. Por ejemplo, aquí en el 9, ¿cuál es el gasto que sale? El gasto de 9 a 8. Aquí en 8, el gasto de 8 a 5 y de 8 a 7. Y así nos vamos a ir. Entonces, tenemos que el gasto de en el nodo 2 va a ser nada más el gasto de salida de 2 a 3. ¿Dónde está ese gasto? Aquí está, de 2 a 3 es de punto 20. Entonces le ponemos, permítame, punto 20. Ser punto 20. Muy bien. Eh, y ya es todo lo que necesitamos colocar por ahora. Entonces aquí ya lo colocamos. Nos vamos a ir ahora con el nodo. Vamos a colocar la elevación que ahí se alcanza a ver. Es 499,13. Y el gasto de demanda, como les mencioné, pues va a ser el gasto de salida de 3 a 4 más el gasto de salida de 3 a 9. Entonces si me voy acá, es el gasto de salida de 3 a 4 más el gasto de salida de 3 a 9. Punto 46. Ahí está. Bien, continuamos. Para 4, aquí simplemente va a ser el gasto de salida de 4 a 5. Con la elevación la colocamos 499,36. Ahí se alcanza a ver. Y el gasto de salida es el de 4 a 5, es decir, punto 40. Muy bien.
0.40. Nos vamos con 5. Aquí en 5, siguiendo nuestras flechas, este entra, entonces este no se suma. Simplemente el de salida va a ser el de 5 a 6. Ponemos la elevación primero, 499.59, y el gasto de salida de 5 a 6, que es de 0.36. Muy bien, continuamos con, vamos a irnos de este lado, con 9. En 9 ponemos la elevación, ahí está la elevación, es de 499.32. Y el de demanda es el de salida, de 9 a 8 o de 8 a 9, que es de 0.50. 0.50. Muy bien. Continuamos con 8. El de 8, estamos viendo que va a ser la suma del de salida de 8 a 5 y el de 8 a 7. Entonces, va a ser igual al de salida de 8 a 5 más el de 8 a 7 o de 7 a 8. 0.79. 0.79 por la elevación que ahí se alcanza a ver, 499.59. Muy bien, nos faltan 2, 7 y 6. Aquí en 7 ponemos la elevación, 499.83, y el de salida es simplemente de 7 a 6 o de 6 a 7, que es de 0.50. En 6 lo dejé al final, vamos a poner la elevación 499.84 y en demanda pues ya no hay nada de salida. Entonces el gasto es cero. Ya no va el gasto hacia ningún lado. Entonces queda como cero. Y ya llenamos todos los nodos. Vamos a darles un repaso. Si está lleno, está lleno, está lleno. Y revisamos estos. Está lleno, lleno. Y falta este. Muy bien. Listo. Entonces ahora con qué seguimos? Con las tuberías. La primera tubería de 1 a 2. Aquí está. La longitud hay que ponerla. Es de 9.902. El diámetro por default ya se puso en 100 milímetros, que es lo que pusimos en los ajustes previos, y también la robustad en 140. Aquí nos dice que cómo creemos que se considera la tubería, si abierta o cerrada. Esto no se confunda con los circuitos o con el tipo de redes que son abiertas o cerradas que se veía en abastecimiento de aguas, sino es que nos pregunta cómo queremos que consideremos si la tubería se encuentra abierta al flujo, cerrada al flujo o colocar alguna válvula. Entonces, en este caso, las dejamos todas siempre abiertas. Si le ponemos cerrada, va a calcular cero en la tubería. Entonces, queremos que esté el flujo siempre abierto, pero también se le puede controlar con válvulas. Bien, ya está ese tubería. La siguiente de 2 a 3 es 37.019 y por defecto se deja lo demás. La tubería de 3 a 4 es de 28.739. Esta tubería de 3 a 9, 38.428. Y vamos a listar el resto. De 4 a 5 es de 46.747. De 5 a 6 es de 50.108. Esta de 5 a 8 es de 64.981. 5 a 8 a 5 es lo mismo. Esta de 6 a 7 es de 65.878. Esta longitud, recordemos, las obtuvimos directamente en AutoCAD con un trazo previo. De 7 a 8 es de 48.634 y creo que ya son todas. Bueno, nos falta esta, de 8 a 9 o de 9 a 8. Es de 53.805. Bien, vamos a darle una revisada rápida a que todos los elementos estén. Esta sí tiene su longitud, su diámetro correcto, longitud, longitud. Muy bien, ya están todos. Ya ingresamos todos los datos. Entonces este sistema en realidad ya está listo para poder correrlo.
porque pues ya ingresamos tanto valores en nudos, elevaciones, gastos de manda, diámetros, los valores del tanque. Entonces, ¿cómo corremos el programa? Vamos a darle guardar y para correrlo ya sea en proyecto, correr análisis o bien simplemente aquí en esta rayita. Ven que hay una tubería que no está funcionando. Cuando regrese ya tengo el modelo solucionado para poder correrlo. Bien, estuve revisando el sistema y en realidad pues no estaba nada incorrecto. Así puede que le suceda. Déjeme desactivar el fondo. Simplemente decía que esta tubería, la, o en este caso, la tubería de uno o de tanque a 2 es la que tenía un error. Decía que se encontraba cerrada. Como les dije aquí, pueden obtener la opción de abierta o cerrada, que es decir, que de paso al flujo o no de paso al flujo. Aunque se encontraba abierta, el programa la detectaba como cerrada. Entonces lo que hice fue eliminarla y volverla a trazar. Desde el tanque hasta el 2 se volvió a trazar simplemente y el programa ya permitió calcular. No se modificó nada, como les dije, simplemente volví a trazar la tubería, la eliminé la que estaba, la volví a trazar. Obviamente cuando vuelves a trazar hay que poner otra vez la longitud, 9.902 que era aquí, que el diámetro ya queda así por default, que esté abierto. Le damos guardar y podemos darle en correr. Ahí dice que ya corrió, o sea que exitosamente corrió. Bien, ya que ¿cómo podemos visualizar los resultados? Hay varias formas. Por ejemplo, aquí en reportes podemos obtener tablas. Aquí nos va a decir que qué es lo que queremos obtener, si los resultados en nodos o en tuberías. Por ejemplo, en tuberías, qué es lo que queremos obtener de datos, la longitud del diámetro a lo mejor y también que me dé el gasto en cada tubería, la velocidad, etcétera, etcétera. Le damos OK y aquí nos da todos los resultados. De la tubería de 2 a 3 nos dice que el diámetro todos son de 100 milímetros. Ese es el gasto real acumulado que va a pasar por la tubería, la velocidad que se va a presentar. Las pérdidas por energía aquí están y así nos va a visualizar diferentes resultados. Entonces, por ejemplo, también si le damos para los nodos, yo quiero obtener la presión, que es lo más importante, y también la elevación como un dato adicional, pues ahí nos va a dar las distintas presiones que se van a presentar en cada uno de los nodos. Bien, otra forma de visualizarlo es gráficamente. Para eso nos vamos aquí a mapa. Y aquí nos dice, por ejemplo, en los nodos, ¿qué quieres visualizar? No, pues yo quiero visualizar la presión. Y ahí nos está dando. Nos da una escala de colores y en cada nodo nos dice qué presión se va a presentar. Esta es la presión piezométrica. Es decir, que a partir de la elevación, esto se elevaría el agua todavía a 16.78 metros de presión o metros columna de agua. Esa sería la presión que se estaría levantando en cada uno de los nodos. Hay aquí en el área metropolitana especificaciones de que para casa habitación se requiere que al menos haya pues entre 15, a lo mejor hasta 20 metros columna de agua en cada uno de las tomas domiciliarias. Entonces a lo mejor, según lo que se pide en el proyecto, se va a especificar cuánto quieren que los nodos haya de presión mínima. Imaginemos que se pide mínimo de 15, pues entonces esto estaría ya bien, porque en cada nodo se presenta al menos 15. Si nos piden de 20, ¿qué tendríamos que hacer? Pues habría que modificar el tanque. Es decir, el tanque en lugar de ponerle 515 metros, que esté más elevado para que arroje más presión. Vamos a poner con 520. Le damos guardar y volvemos a correr. Y podemos ver cómo ya se actualizó y ahora ya son más de 20 metros columna de agua. Entonces nosotros sabemos ya que el tanque debe, a qué elevación debe estar mínima el tanque para que cada uno de los nodos, hasta los más alejados, dé cuando menos una de 20. Entonces vamos a forzarlo a que dé 20 cerrado a estas dos. Entonces hay que bajarle un poco. Vamos a ponerle 519. Corremos. Ahí está. Entonces, pues más o menos a 519, con la cota de 519, el tanque estaría dando hasta los puntos más alejados una presión de 20 metros columna de agua. Y así se puede ir jugando de manera que no se va arrojando la presión que necesitamos. También aquí se puede visualizar en las tuberías, por ejemplo, qué gasto real está circulando en cada una de las tuberías. Ahí lo estamos viendo. Aquí estas se pueden modificar.
Por ejemplo, si sabemos que el gasto mayor es 3, entonces que en rojo ponme 3.1 y las demás ponme aquí un punto 20, a lo mejor un 1, un 2 o términos iguales y le damos OK. Y ahí se modifica ya más ajustado a la escala que queremos. Entonces aquí en tubería nos está visualizando el gasto en litros por segundo que realmente está circulando por cada una de las tuberías. Obviamente la que mayor gasto tiene es la de salida, 3.21. Ya entrega agua y ya se hace de menor gasto a 3.01. En este punto se divide 1.25 y 1.30 para allá. Aquí ya entregó agua en estos locales y entonces ya nada más pasa a 0.90 y así se va haciendo una distribución del gasto de manera que los últimos, los más alejados, son los que menor caudal tienen, como resultaría lógico esperar. Entonces también puedo visualizar otras cosas como las velocidades, pérdidas. Entonces los diámetros todos son de 100 milímetros, ya sabemos. Entonces, eso es lo que vamos a obtener y cómo se visualizan los resultados en el programa. Aquí nos podemos conocer pues también la demanda en cada pozo, cuánto se ingresó de caudal. Recordemos que en el último pozo se ingresó un cero, entonces aquí ve cuánto ingresamos en cada pozo, pero el más interesante pues es la presión y cómo modificarlo para que esto actúe conforme a los resultados que queremos obtener. Si por ejemplo obtenemos una tabla con los nodos y con la presión, podemos rellenar esta otra tabla, donde sabíamos cuál era la cota. Ahora también sabemos cuál es la presión. Por ejemplo, en 2 nos dice que es de 21.40, de manera que la cota piezométrica va a ser igual a la cota de rasante más la presión. Y esa sería la cota piezométrica. Y así se hace para cada uno de los nodos. Eso es importante porque a lo mejor en planos a veces en cada nodo se coloca lo siguiente. Aquí se coloca el número de nodo, después se coloca la cota piezométrica, que en este caso serían 519.98. Bueno, ahí visualicen que es punto 98. Después se coloca la cota de terreno, que esto es 498.58. Y finalmente abajo se coloca la carga disponible, que en este caso es de 21.40. Entonces así a veces hay formas de visualizarlo en un plano, ya más así para proyecto, digamos, real. Entonces en cada nodo se coloca esto, la identificación del nodo, la cota piezométrica, la cota de terreno y la carga disponible en cada uno de los nodos. Entonces, esa es la forma de obtenerlo. Aquí se visualizan, como ya elegí, todos los resultados, em, velocidades de ductos, cómo manipularlos, qué resultado quieren visualizar para los ductos, qué resultado quieren visualizar para los nodos, y esa es la forma de resolver el sistema. Entonces, como les digo, es un ejemplo sencillo. Espero que les haya sido de ayuda cómo cargar y visualizar los resultados. A lo mejor el problema que les presente la ingeniera Mónica, pues es simplemente les va a dar a lo mejor un trazo o que ustedes lo hagan, pero a lo mejor ya les va a dar gastos de entrada, diámetros requeridos, a lo mejor presiones mínimas que se ocupen o ciertos criterios que ya se visualizaron, ya se explicaron y ya se vieron aquí. Entonces, pues agradezco por la atención. De mi parte es todo. Buen día a todos.